El nacimiento de Estados Unidos de América es un momento histórico que comparten otras naciones. Historias reales y mitos se han expresado en el cine, las novelas gráficas y la literatura. Los padres fundadores de esta nación fueron Thomas Jefferson, George Washington, Benjamin Franklin y John Adams, entre otros. Fueron los responsables de pelear una guerra, firmar una declaración de independencia y establecer una constitución política. El ideal que forjó a esta nación sobrevivió en una tradición. El Día de Acción de Gracias conmemora un suceso entre la realidad y la leyenda. En 1621, un grupo de nativos rescató a unos colonos en Plymouth, Massachusetts. Los nativos les enseñaron cómo cultivar su propia comida. En otoño, los hombres blancos decidieron hacer una celebración y compartir los alimentos con sus maestros. ¿Qué pasaba mientras tanto en México y el mundo? ¿Cuáles eran los problemas de las naciones que se habían independizado al comenzar el siglo? Soy Rodrigo Hidalgo y nuestra máquina del tiempo emprende un viaje a la historia de los Estados Unidos. Quédense con nosotros y asómense a esta ventana al pasado desde el presente con nuestra invitada Estela Báez. Estados Unidos va a presentar ante el mundo un nuevo modelo de organización del poder. Va a haber una nueva relación entre los ciudadanos y el gobierno, y es la primera vez que en el mundo occidental se opta por un sistema no monárquico. Estamos hablando que en el siglo XIX todavía vamos a encontrar a Bélgica independizándose de Holanda y optando por ser una monarquía hacia 1829. A principios del siglo XX, Noruega se independiza de Suecia y también opta por ser una monarquía. Entonces, el hecho de que Estados Unidos presente ante el mundo esta nueva forma de organización va a inspirar, por ejemplo, a los países que obtengan su independencia a principios del siglo XIX a formar repúblicas y no monarquías. Estados Unidos considera que tiene una misión divina, un destino manifiesto de anexarse la mayor parte de los territorios e incorporarlo a su sistema institucional, más allá incluso de una propuesta religiosa. Entonces, antes de la invasión a México, que culminó con la guerra del 47 y la firma del Tratado de Guadalupe Hidalgo, hubo una gran campaña tratando de convencer a la opinión pública, que cabe señalar que no estaba de acuerdo con esta guerra, de la necesidad de redimir, y esa es la palabra que se usa, estos territorios para incorporarlos a las instituciones legítimas. De hecho, el discurso que califica la forma en que México gobierna el norte de su territorio también descalifica el caso de Inglaterra, que era la dueña de Oregón, porque Inglaterra es una monarquía y se busca incorporar a Oregón a un sistema republicano. Entonces, ese discurso que descalifica otras formas de gobierno es lo que explica esta invasión y posterior anexión del territorio mexicano. En cuanto al caso de Benito Juárez, hay que recordar que en 1823 Estados Unidos anunció al mundo la doctrina Monroe. En su origen, esta doctrina no es expansionista ni intervencionista, es básicamente proteccionista, y la frase tan famosa de América para los americanos se refería efectivamente a América para los habitantes del continente americano, no para los estadounidenses, y era una respuesta a la presencia rusa en la costa del Pacífico, al norte de California, y se buscaba que Europa, cuyos países habían perdido ya muchas colonias por el proceso de independencia, no estableciera nuevas colonias en América y no interviniera en el devenir de los países americanos. Entonces, una vez que Estados Unidos termina la guerra civil y su gobierno tiene la oportunidad de ver con mayor atención la presencia de Maximiliano en México, evidentemente hay dos puntos. Uno, contraviene la doctrina Monroe de no intervención de Europa en los asuntos americanos, y dos, Maximiliano representa todo aquello que Estados Unidos había descalificado tiempo atrás como lo que es un sistema monárquico, y por eso están dispuestos a colaborar con Benito Juárez para que no prospere este segundo imperio francés en México y que Maximiliano y su proyecto sean derrotados. Finalmente, ambos países, aunque han tenido problemas de diálogo a través de su historia y sobre todo por una frontera tan grande que comparten, finalmente ambos países son repúblicas representativas con un presidente, con un sistema bicameral, con una división de poderes en ejecutivo, legislativo y judicial, y finalmente ambos países se suscriben en el siglo XIX a la doctrina liberal. Tanto Juárez como los gobernantes estadounidenses, independientemente de cuál partido sean, suscriben también esa doctrina. Entonces, la doctrina liberal a la cual siguen ambos países va a abrir vasos de comunicación, posibilidades de diálogo y de trabajar en intereses comunes, sobre todo, por ejemplo, en la cuestión de la frontera, a partir de Juárez y del fin de la Guerra Civil y de la restauración de la República aquí en México, precisamente a manos de Juárez. Esta doctrina liberal permite entonces ese acercamiento entre Estados Unidos y México por décadas, no solamente para Juárez, sino también para el gobierno de Lerda de Tejada,
e incluso buena parte del Porfiriato hasta principios del siglo XX. Los pobladores nativos se enfrentaban a constantes incursiones de los colonos. La lucha de estas culturas originarias, que eran muchísimas tribus, también se llevó a cabo en un escenario político. 6 tribus, entre ellas la de los Mohawks, habían formado lo que se conoció como la Confederación Iroquesa o la Liga de las 5 Naciones. En un momento de la historia de la independencia, las 5 naciones, que después fueron 6, sirvieron para resistir el expansionismo británico y el de su principal enemigo, Francia. Los colonos provenían de los primeros inmigrantes europeos que incursionaron en el continente americano del norte y que formaron 13 colonias. Ahora viajemos al final del siglo XVIII. Imagínense a un grupo de miles de colonos de Boston que están muy enojados porque ya no soportan las leyes abusivas de la corona británica. Eran miles de personas que estaban muy descontentas. Entonces, a uno de sus líderes, Samuel Adams, se le ocurrió un acto de provocación ciudadana. Los bostonianos se disfrazaron de indios Mohawks, subieron a un barco que iba cargado de té y arrojaron al mar toneladas de mercancía. Corría el año de 1773 y ya nada sería igual. Los imperios y reinos europeos habían vivido guerras internas y territoriales que los llevarían a protagonizar sus propias revoluciones. La figura del monarca absoluto había perdido poder, al mismo tiempo que habían nacido los parlamentos y las cámaras para aminorar o desterrar el poder de la corona. El Congreso Continental del 4 de julio de 1776 aprobó y adoptó la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. Uno de sus principales autores fue Thomas Jefferson. Desde entonces, se vivió una guerra que no terminaría hasta 1783, cuando el Imperio Británico firmó la llamada Paz de París y reconoció la independencia de las 13 colonias y sus aliados. El fin del siglo XVIII es un momento muy complejo. Es la época en que se forjan los nacionalismos individualistas y las culturas en resistencia de los nativos y afroamericanos. Esta es una historia de vaqueros, tribus originarias y colonos nuevos. Hay diligencias, persecuciones a caballo, fantasmas y brujas. Y aparecen asesinatos, intrigas y ambición, pero también la esperanza de un mundo mejor. En el siglo XIX, Estados Unidos tiene una producción industrial mayor a la de los imperios más poderosos de Europa, Alemania e Inglaterra. Su territorio, que ya es libre y soberano, pero que está en permanente descubrimiento y colonización, seguía siendo más una confederación de antiguas colonias que un Estado-nación. Los afroamericanos eran los principales responsables del éxito económico de los estados del sur, gracias a las plantaciones de algodón, tabaco y caña. El nacimiento verdadero de Estados Unidos ocurrirá tiempo después, y uno de sus primeros episodios es un asesinato que tendrá lugar en un teatro. El Monte Rushmore es un emblema de la historia de Estados Unidos y también del arte incrustado en el paisaje natural. Entre 1927 y 1941, un grupo de 400 heroicos escultores talló bustos humanos de 18 metros de altura. El resultado fueron las imponentes efigies de George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt y Abraham Lincoln en una montaña de granito localizada en Keystone, Dakota del Sur. El conjunto escultórico representa los primeros 150 años de historia de nuestro vecino del norte. A finales del siglo XIX se levantaron los primeros rascacielos, lo que quiere decir que ya estaban plenamente establecidas las primeras megaciudades. Son el símbolo del progreso que inventaba Estados Unidos y que el mundo envidiaba. Acero, hormigón armado, vidrio y bomba hidráulica eran materias y productos que además mantenían una enorme economía. Igual que los rascacielos, en Estados Unidos se inventaron religiones que buscaban las alturas. Al menos 5 de ellas han penetrado en todo el mundo y la más interesante es la expresión cristiana de los afroamericanos. Su legado es para el mundo, pues este espíritu ha determinado buena parte de la música americana, como el blues, el jazz y el rock, que hace tiempo son universales.
Estados Unidos es un país capitalista, eso es indudable, pero no es el único país ni es en donde realmente aparece este modelo por primera vez. Durante la época colonial, las 13 colonias de Inglaterra habían estado bajo lo que es un régimen mercantilista. El mercantilismo, que es la primera fase del capitalismo, tiene dos formas. Una en que la acumulación de riquezas depende de la posibilidad de adquirir metales preciosos. La segunda forma, cuando no se consiguen estos metales preciosos, lo que busca es que las colonias sean proveedoras de materia prima y simultáneamente compradores, mercado cautivo de las manufacturas que se generan en la metrópoli. Esa es la primera parte del capitalismo. Ya más tarde en la independencia, Estados Unidos, como lo comenté hace un momento, va a entrar en una etapa en que suscribe la doctrina liberal. El liberalismo tiene dos facetas. Uno, económico, la de dejar pasar, dejar hacer, el precio se fija por la oferta y la demanda, y además se busca desaparecer las barreras comerciales, pero también tiene uno político. En lo que se busca es la igualdad ante la ley y que existe una constitución que garantice una serie de límites al poder y pues sobre todo, por ejemplo, la división de poderes en el caso de Estados Unidos. Este modelo liberal también se había dado en Europa. Por ejemplo, Inglaterra es una monarquía, pues es una monarquía liberal, es una monarquía constitucional, es una monarquía representativa. En el caso de Estados Unidos, lo que sí tenemos como una gran novedad es que es una república que también suscribe la doctrina liberal en su aspecto económico y por supuesto el capitalismo como forma de desarrollo económico. Años más tarde, cuando aparezca el imperialismo, que Lenin describe como la fase superior del capitalismo, Estados Unidos también puede participar con un programa imperialista, pero muy distinto al de las naciones europeas que llegan a tener grandes imperios territoriales en otros lugares. Se consideraban el pueblo elegido para establecer una comunidad que iba a seguir al pie de la letra los designios divinos, que iba a ser un lugar en donde no iba a haber vicios, no iba a haber crímenes, no iba a haber ningún tipo de problema, porque iban a vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Ese es un pensamiento religioso del siglo XVII, de la época de la fundación de estas colonias. Con el tiempo ese pensamiento se seculariza, el puritanismo desaparece como religión, pero sigue latente en la psique colectiva de Estados Unidos esta idea de que son un pueblo elegido y de que en ellos descansan las instituciones ideales y que no solamente tienen la obligación de vivir de acuerdo a este marco institucional, sino que tienen también la misión de llevarlas a otros lados del mundo y en todo caso imponerlas a pueblos que no las compartan. El caso de Estados Unidos es, como comentábamos hace un momento, muy interesante porque es la primera vez que se ensaya con éxito en el mundo occidental la organización de un país sin un monarca, ¿sí? En un principio la independencia de Estados Unidos lo que buscaba era recuperar el antiguo régimen, el pacto que originó el antiguo régimen, en el cual los ciudadanos, los súbditos, tenían un acceso directo a comunicarse con el rey. En ese momento lo que Estados Unidos buscaba, más que las colonias buscaban, era ser provincias de ultramar que gozaran los mismos derechos que los súbditos que habitaban en Inglaterra. Pero pronto este proceso, que lo que buscaba era la recuperación de derechos, toma otro camino, y entonces lo que ocurre es de que las ideas de la Ilustración y las críticas a la monarquía, y sobre todo la monarquía absoluta en el caso de Francia, hacen que muchos pensadores comiencen a considerar la posibilidad de una organización en que ya no existe el monarca, en el cual la soberanía esté directamente en el pueblo y que se elija a un representante que, lo mismo que se puede elegir, se puede retirar si es que falla en sus funciones. Y entonces tenemos por primera vez esta propuesta de gobierno encabezada por un presidente electo cada 4 años y por la división de poder, que es una característica muy importante en la organización de Estados Unidos, entre el poder ejecutivo, legislativo y judicial. Además, por supuesto, de que entre esos 3 poderes existe un sistema de balances que impide que alguno de ellos abuse del poder y monopolice la autoridad. A principios de 1832, por cada 10 habitantes de Texas, solo uno era mexicano. Los tejanos no querían ser ni de México ni de Estados Unidos, así que se declararon república independiente. Decretaron que su frontera con México era el cauce del río Bravo, conocido del lado estadounidense como Río Grande. El presidente Antonio López de Santa Anna emprendió una fallida campaña para recuperar el territorio rebelde. La República de Texas tuvo existencia soberana hasta 1845, cuando después de una guerra de 10 años se añadió a Estados Unidos. Los westerns, género inventado por John Ford, es un escaparate a lo que no sucedió así exactamente, pero que nos muestra las emociones de un país en formación.
Cuando los westerns ya habían pasado de moda, el director Elliot Silverstein exploró con mirada científica los rituales de iniciación de la tribu Chochone para contarnos la historia del hombre occidental asimilado como nativo. Y si quieres saber más de cómo México perdió la mitad de su territorio a manos de Estados Unidos, te recomiendo la novela El seductor de la patria de Enrique Serna. Los pobladores nativos se enfrentaban a la expansión territorial de los descendientes de colonos blancos. Estas culturas originarias, que eran muchísimas tribus, tenían una confederación aprobada y vigilada por el Estado. Se les conocía como las 5 tribus civilizadas, que eran las naciones de los Cherokees, Seminolas, Choctaws, Creeks y Chickasaws. En 1820 fueron obligadas a emigrar al oeste del río Mississippi, y 10 años después, la orden se hizo extensiva a todas las naciones originarias. Aquella ley se llamó Removal Act y tuvo varias consecuencias, entre ellas el episodio llamado El Sendero de Lágrimas, porque durante el trayecto migratorio murieron miles de Cherokees y Choctaws. La expansión hacia el oeste provocaría el nacimiento de las reservas indias, entes autónomos semisoberanos que son integrados por las tribus nativas americanas. La pujanza económica y la amenaza imperial de algunos países europeos produce fantasmas de la razón, y uno de ellos es la idea de que América es para los americanos. Una idea que se reduce a que Estados Unidos es una nación elegida para expandirse en todo el continente y el mundo, desde las costas del Atlántico hasta el Pacífico. Las guerras intestinas que se padecieron en México desde la consumación de la independencia y la ambición de un autócrata hicieron posible que Estados Unidos se anexionara buena parte del territorio nacional entre 1845 y 1848, luego de una invasión. Las ideas libertarias del mundo se mezclaban con las rebeliones siempre reprimidas de algunos esclavos, y los nativos americanos seguían siendo relegados de lo que se pretendía era una vida democrática. Francia era otra vez un imperio. Napoleón III emprendía una carrera expansionista, y uno de sus objetivos era México. Mientras se vivía una guerra civil en Estados Unidos, el general Ulysses S. Grant y el presidente Abraham Lincoln promovieron el apoyo de Benito Juárez y sus ideas liberales. Estos fueron algunos episodios del nacimiento de una nación. En la actualidad, Estados Unidos conserva 5 territorios de ultramar y una isla deshabitada, es decir, territorios que, si bien no forman parte de los 48 estados de la Unión, funcionan como estados libres asociados o como territorios no incorporados con gobiernos autónomos. Todos ellos fueron adquiridos cuando este país se encontraba en formación y sus fronteras se extendían. Son territorios obtenidos luego de una guerra o bien a través de una simple transacción. La grandeza de este país sigue cargando complejas contradicciones entre democracia, libertad y colonialismo. Durante la época colonial y finales del siglo XVIII, una de las actividades más importantes en Estados Unidos era el comercio de pieles, y los indígenas, los grupos nativos, jugaban un papel muy importante como intermediarios, proveyendo al hombre blanco de las pieles para dicho comercio. Pero el problema es de que a lo que es al este de la cordillera de los Apalaches ya se acabaron los animales de pieles finas, y además Jefferson y su gobierno han promovido un importante programa agrícola. Quieren que la base de la población de Estados Unidos sean pequeños y medianos granjeros que se dediquen a las faenas agrícolas. Ellos consideran que este es el paradigma de civilización. Entonces comienza a haber mucha presión, una vez que ha colapsado el comercio de pieles, para que se reubiquen a los indígenas que están al este del Mississippi, al oeste del río, y que todas esas tierras que desocupan se repartan en lotes para convertirse en granjas.
Pero después comienza a haber muchas críticas a esta política, que además por supuesto desencadena mucha violencia y lleva incluso a la desaparición de grupos indígenas que son obligados a trasladarse de un lugar a otro en condiciones muy, muy malas. Surge un programa que se llama Reformismo, un grupo de pensadores que proponen que lo que se puede hacer con los indígenas es ubicarlo en reservaciones que estén protegidas y que sean financiadas por el gobierno federal, en el cual los indígenas tendrán la oportunidad de poco a poco ir incorporándose a las formas de vida del hombre blanco. O sea, van a recibir instrucción, se les va a convertir en artesanos, se les va a enseñar técnicas agrícolas y poco a poco se incorporan a la forma de vida del blanco. El golpe final para la forma de vida indígena es la Ley Dawes de 1876, en la cual se declara ilegal la vida tribal, en la cual desaparece la propiedad comunal y se obliga a los indios a organizarse en lotes individuales y a cercar los mismos. Muchos indígenas no lo hacen, el gobierno federal toma estos lotes y los saca a la venta en subasta pública y básicamente la vida indígena, sus formas de vida y cultura reciben un golpe muy fuerte a finales del siglo XIX. En el siglo XX comienzan a recuperarse, algunos indígenas incluso participan en las filas de la Primera Guerra Mundial y entonces en la década de 1920 y tantos reciben por fin la ciudadanía, dejan de ser considerados naciones extranjeras. En el siglo XX Estados Unidos y México van a trabajar de manera conjunta por ubicarse cada uno en su papel como socios, como vecinos y buscar trabajar sobre todo en aquellos intereses mutuos que obligan a esta colaboración, por ejemplo el narcotráfico, el tráfico de armas, los problemas de migración que como vemos han sido gravísimos en los últimos años y finalmente aunque Estados Unidos tiene también la frontera a Canadá con el cual tiene una relación bastante más cómoda que con México, considero que ambos países tienen que asumir su ubicación geográfica, una historia compartida que si bien ha tenido sus desencuentros es una vecindad obligada por su ubicación geográfica y que ello compromete a los gobiernos de ambos países a trabajar en favor de sus ciudadanos y a comprender que además que una frontera política no quiere decir que sea una frontera absoluta, que hay elementos culturales que son transfronterizos, por ejemplo la religión, lo hemos visto ahora recientemente en la pandemia, la necesidad de abrir la frontera porque algunos estadounidenses necesitan cruzar a México por su trabajo o viceversa, mexicanos que tienen que atravesar la frontera, familias que viven de uno u otro lado, grupos nativos que de hecho, por ejemplo, los Pimas nunca han reconocido la frontera política, sino que ellos tienen su propio territorio. Entonces, yo considero que la obligación de ambos gobiernos es buscar vasos comunicantes, nombrar cancilleres que tengan la capacidad de entender las diferencias y trabajar con las semejanzas entre ambos países. Y bueno, no queda más que asumir tanto nuestras semejanzas como nuestras diferencias y trabajar más en las primeras para mantener un diálogo abierto entre ambos países. Trabajar más en lo que nos une y menos en lo que nos separa. En Estados Unidos se fraguaron los ideales del movimiento por los derechos civiles en el siglo XX, algo que fue producto de una larga historia de represión y segregación a los afroamericanos y otros grupos de la población. Estados Unidos es la tierra del blues y del jazz y también del béisbol. El llamado rey de los deportes es parte del origen de este país. Cuenta la leyenda que un general unionista de la Guerra Civil inventó las reglas del béisbol en una villa del estado de Nueva York basándose en el cricket. Y así es Estados Unidos, un país con todos los colores y todos los puntos de vista, con todos los excesos y contradicciones, pero siempre con momentos admirables como cualquier otro país. Espero que este viaje al pasado de una superpotencia económica haya sido de su agrado y agradecemos la participación de nuestra invitada. Recuerden que Jóvenes en TV es una conversación para ustedes. Díganos qué opinan sobre la historia de Estados Unidos y sobre otros temas que hemos descubierto juntos. Yo soy Rodrigo Hidalgo y nos vemos en la próxima aventura de Conciencia Histórica.